Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. En este penúltimo día del año, nos encontramos en la liturgia con la conclusión de la escena de la presentación del niño de Jesús en el templo, que ayer escuchábamos en su primera parte. Hoy, el testimonio de la anciana profetisa Ana y el retorno de San José con el niño. Y vale la pena que recordar que según la ley hebraica, para poder garantizar la veracidad de un hecho se hacía necesaria la declaración de dos testigos, de manera que del extraordinario testimonio del anciano Simeón que meditamos ayer, hoy nos encontramos con el otro testimonio, el de la profetisa Ana, cuyo nombre significa favor de Dios, hija de Fanuel, que también significa rostro de Dios, de la tribu de Aser, anciana, mujer de oración y penitencia, y muy pobre como todas las viudas de la época. Por lo mismo, una digna representante de aquellos que esperaban la salvación de Israel. Con estas actitudes que la adornaban, vemos en ella un ejemplo de sencillez, de fidelidad y de amor. Es interesante ver que al lado de la figura masculina de Simeón, el evangelista coloca un personaje femenino, y al ser el segundo testigo viene colocada al mismo nivel del anciano Simeón, y los dos representan a aquella parte del pueblo de Israel que creyó en el Señor. Ya esto es un asomo de lo que hará Jesús con la mujer, dejando atrás la marginación de género a la que estaba sometida en el mundo hebreo, y asumiendo ella un papel de discípula, de evangelizadora, de misionera, diríamos nosotros, en cuanto se dedica a anunciar a Jesús, alabando a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana, anciana y viuda, es figura de toda la humanidad que por el pecado perdió a su divino esposo, de manera que Ana, con su actitud de no apartarse del templo, de esperar y buscar con ayuno y oraciones, representa a la humanidad esclava del pecado y de la muerte, que espera el retorno del esposo, del Dios que en realidad nunca se ha ido, sino que constantemente nos busca, pues quienes nos hemos ido somos nosotros, que como Adán, terminamos escondiéndonos de él, siempre por miedo. La profetisa Ana, a esa hora, la hora de la salvación, la hora de Dios, se presentó y alababa al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel, pues ella, como pobre de espíritu que era, ve a Dios y ve en el niño a ese esposo divino que de nuevo se reencuentra con su esposa, que hasta ese momento estaba viuda. Como ya dijimos, ella alabó al Señor, pues reconoce en el niño que acaba de ser presentado por sus padres en el templo al esperado Mesías, y se pone a difundir la noticia cuando vivían esperando la salvación. Ella es una vidente, no en el significado que hoy le damos a ese término, sino en el sentido que tiene de ver, la visión que le da la fe y la confianza en el Señor, y ve las cosas así con los ojos de Dios. La segunda parte de la lectura concluye la escena bíblica con la alusión al proceso de crecimiento del niño Jesús, ya de vuelta en su casa de Nazaret. El niño iba creciendo en saber, en estatura, y el favor de Dios lo acompañaba. De la vida oculta de Jesús los evangelios refieren muy poco, pero este poco de hoy es suficiente para captar el espíritu y apreciar el ambiente en el que vivía el Salvador. El evangelista San Lucas nos enseña en estas pocas palabras que el proceso de maduración de Jesús se desarrollaba de manera armoniosa y progresiva, no solo desde el punto de vista físico al que alude cuando habla de estatura, sino sobre todo de su madurez espiritual, cuando crecía en gracia ante Dios. Es un ejemplo de lo que deberíamos buscar nosotros. No es solo crecer en belleza, en atractivo físico, en conocimientos, en dinero, en riqueza y en tantas cosas que el mundo nos presenta de manera fascinante, sino buscar ante todo la maduración espiritual que se alcanza solo en el contacto con la palabra de Dios, en el aprendizaje de la relación con el Señor, en la intimidad de la oración. A Jesús lo vemos definitivamente como el hombre perfecto que vivió su desarrollo de manera integral,
y a cabalidad. Así que es capaz de manejar la propia vida y de conducir a todos los hombres a la salvación. Demos gracias a Dios. Recibamos en este sábado la bendición. El Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un buen día para todos.